Bienvenidos amigos de Perú 21 TV. Desde que postuló al Congreso, el profesor Edgar Tello Montes ha tratado de pasar desapercibido en los medios de comunicación, pese a su pasado que lo vincula muy fuertemente con la facción magisterial del grupo terrorista Sendero Luminoso. Cuando a Edgar Tello en campaña electoral lo entrevistaban, los periodistas evitaban, quizá por desconocimiento, preguntarle sobre sus nexos con el Movadef. Y lo único que hacían era romantizar su mensaje de campaña. ¿Cuál era este? El del profesor sindicalista que quería llegar al Congreso para cambiar la educación en nuestro país. Pero en Edgar Tello se escondía un personaje de violencia y chantaje. Quiero invitarlos a que vean conmigo este video. Fue grabado en el año 2013, cuando por la mente de Tello quizá no se le pasaba ser en algún momento congresista de la República. Adelante y comentamos después. El CONARE elegidos en este cuarto Congreso Nacional que representan a las bases del Magisterio Nacional juran cumplir los mandatos que se les está encomendando, juran asumir esa responsabilidad en función de los intereses del Magisterio Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieron, compañeros, que las bases, nuestros principios de sindicalismo clasista, os lo den. Caso contrario, compañeros, os lo demando. Muchas gracias, compañeros. Edgar Tello fue representante del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sur, más conocido como CONARE, uno de los organismos generados de Sendero. Además, es el principal dirigente de la Base 14. La Base 14 es la célula más organizada que tiene el CONARE en Lima, y esta funciona en el distrito de San Juan de Miraflores. Como ya decíamos, Tello llegó al Congreso con Perú Libre, pero al cabo de unos meses él formó e integró una bancada denominada Bloque Magisterial, en donde agrupó a los parlamentarios más cercanos a Pedro Castillo. Él se ha dedicado en los últimos meses a su vida legislativa, pero no ha dejado de lado las acciones en el ala más radical del magisterio. Quiero invitarlos a ver este documentito. Es un facsímil, es un flyer, es una invitación a la Gran Asamblea Magisterial Regional Arequipa Citeba FENATE Perú del 6 de noviembre de 2022. El último 6 de noviembre, el parlamentario Tello se trasladó a Arequipa para participar en una asamblea de la FENATE. Ya les dijimos, la FENATE es el nuevo disfraz que usan los profesores del CONARE Movadef. Y allí lo esperaron dirigentes aún más radicales que el mismo Tello. Vamos a ver esta otra fotografía que se tomaron al concluir la gran asamblea de la FENATE en Arequipa. Ahí vemos claramente a Edgar Tello, Lucio Cayo, Moisés Chipana y Pasión Dávila. Vamos a hablar de cada uno de estos personajes. Primero, hablemos de Lucio Cayo, un viejo conocido en Perú 21, sobre todo en las páginas que hablan de las vinculaciones con el Movadef. ¿Quién es Lucio Cayo Kayak? Esta persona se presentó como secretario de organización de la FENATE en Puno. Pero en Perú 21 hemos obtenido documentos que en algún momento ya hemos publicado, pero que lamentablemente se olvidan. No se olvidan porque hay momentos que a los ciudadanos no les importa mucho
entender o escuchar cuáles son los orígenes de estos personajes, de dónde vienen estos personajes, qué ideología profesan estos personajes. Esa ficha que vemos ahí, y vamos a ver la full pantalla, es de Lucio Cayo Kayak. Lo que Cayo quiere ocultar es que sus orígenes están en el Movadef. Él fue secretario general del Movadef de la base El Collao en Puno. También fue presidente del Comité Nacional de Lucha del CONARE en 2015. Y, como podemos ver allí, su firma está en los planillones del brazo mediático de Sendero Luminoso. Él es Lucio Cayo Kayacta, uno de los personajes que acompañó a Tello el mes pasado. Vamos a ver a otro personaje que está en la foto de la asamblea. Él es Moisés Chipana, dirigente del Movadef. Moisés Chipana reemplazó a Pedro Castillo en la presidencia de la FENATEC en el 2020, cuando Pedro Castillo decidió postular a la presidencia por Perú Libre. En 2017, Chipana fue evidenciado como dirigente del Movadef de la base de la Universidad San Marcos. Fue evidenciado en el Congreso de la República. Y en el gobierno de Pedro Castillo tuvo las puertas abiertas de Palacio de Gobierno hasta en 3 ocasiones. Cuando la prensa le ha preguntado por sus vínculos con los radicales, él ha intentado negarlo. Pero en fotografías obtenidas nada más de años muy cercanos, 2020, 2019, vemos claramente a Moisés Chipana reunirse en ese momento en la ciudad de Ayacucho con Iber Maraví, el tristemente recordado ministro de Trabajo que tenía vínculos comprobados, participación comprobada según los partes policiales en acciones terroristas entre los años 80 y 90. Ahí también en esa fotografía aparece César Tito Rojas, dirigente del Movadef que opera sobre todo en la ciudad de Puno. En la fotografía de la asamblea, que podemos volver a verla, donde está Edgar Tello, Moisés Chipana, Lucio Cayo, también aparece Pasión Dávila, el congresista que se ha hecho conocido desde el domingo pasado por atacar cobardemente a un colega suyo. Lo atacó con un puñete por la espalda. Si no vieron las imágenes, vamos a verlas, vamos a ver este hecho bochornoso. Lo ha hecho para programar. Lo está provocando, pues. Lo está provocando. Durante la tarde del martes, yo he llamado y me he comunicado con Edgar Tello porque quería saber sus descargos, quería preguntarle qué es lo que hacía este señor con los dirigentes regionales del Movadef. Me contestó, Edgar Tello me contestó. Primero me aceptó la entrevista y luego cuando ya le dije, señor Tello, por favor tengamos la entrevista, me dijo de qué temas vamos a hablar, etc. Le hice las preguntas respectivas. Le dije, quiero hablar sobre sus vínculos con el CONARE Movadef. ¿Qué hacía usted en Arequipa con esos personajes de la extrema izquierda? Tello me dijo que estaba en una entrevista con otro medio de comunicación. Una hora después y ante nuestra insistencia, me mandó el contacto de su jefe de prensa, imagino que es, quien me llamó y me dijo que no tenía o no estaba enterado de la entrevista que Edgar Tello me había ofrecido para hablar claramente de sus vínculos con el CONARE Movadef. Hasta el momento no hay entrevista con Tello, no da la cara, y yo le dije, congresista de la cara, le escribí en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque si ya pactamos una entrevista a última hora, no puede cancelar, no puede poner peros, cuando claramente se necesitan sus descargos. El congresista Edgar Tello no es una santa paloma, y él lo sabe. Sin embargo, él aprovecha la ingenuidad, la inocencia de ciertos medios de comunicación
para pasearse como un referente de la izquierda, un sindicalista. El señor Encartello, según información publicada por el diario El Comercio, es uno de los personajes que está detrás de este vandalismo que estamos viendo en los últimos días. Así que Encartello le debe explicaciones al pueblo. Su pasado es vergonzoso. No sabemos cómo el señor Tello llegó a ser congresista, pero sí sabemos que es lo que ha venido haciendo desde una curul en el Parlamento, usando un fuero democrático para claramente incentivar a personas que están alejadas de la legalidad. Él es Encartello. Si usted quiere más información sobre este personaje, puede visitar la página web de Perú 21, www.peru21.pe. Por supuesto, más información también en nuestra edición impresa. Mi nombre es Oscar Quispe. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.